Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Ahora sí, Osito. Muy buenos días, Osito. Vamos a comenzar y vamos a seguir hoy día en 1 Corintios. Estamos en el capítulo 7. Hoy vamos a terminar nuestro capítulo 7. Recordemos que la carta de Corintios es... un pastor lo describía como una conversación entre dos personas, que una persona está en el teléfono, la otra está hablando y nosotros estamos escuchando. Entonces la persona está hablando y no sabemos exactamente lo que están hablando, pero sí sabemos lo que la persona le está respondiendo. Entonces nos podemos imaginar o deducir de lo que se están diciendo. Eso es más o menos la carta de Corintios. ¿Por qué? Porque ellos mandaron preguntas a Pablo y Pablo las está respondiendo y tenemos las respuestas, pero no tenemos las preguntas. Entonces llegamos a ciertas conclusiones que podemos saber qué se está hablando exactamente. Entonces es como una conversación cuando decimos, sí, dile, pero estamos ahí. ¿Ok? Y por eso ha sido un poquitito más o menos difícil a veces entender algunas cositas. Y sobre todo este capítulo 7, que estábamos hablando sobre... el capítulo 7 estaba hablando sobre el matrimonio, la soltería, la separación, el divorcio. Y hoy vamos a finalizar todo eso, desde el versículo 32, 1 Corintios 7, 32 al 40. Le voy a dar lectura para que me sigan con la mirada. Dice así. Recuerden que estamos estudiando, tenemos la Biblia, la nueva Biblia de las Américas. Por si alguien tiene la Reina Valera 60, ahí puede ir comparando. Y tenemos, por supuesto, tenemos Biblia, el que quiera, de la versión, ahí puedan, verdad que hemos comprado. Voy leyendo y ustedes me siguen. 32 al 40. Dice, sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Y si alguien cree que no está obrando correctamente respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que esté firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar su hija, virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien y el que no la da al matrimonio hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz que se quede como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Interesante, sin entender el contexto de lo que estamos hablando, podríamos llegar a conclusiones medias extrañas. Y lo primero que estamos viendo ahí en el primer punto sobre el casado y su preocupación. Vemos que hay una diferencia clara entre el soltero y el casado. Punto 1. Ambos ocupándose, dice, y preocupándose de agradar al Señor, pero con condicionantes por decirlo de alguna forma. El soltero pone su atención absoluta al Señor, es lo que está diciendo el texto, sus intereses, sus ansias están puestas en Él, pero todo esto debe entenderse obviamente con la comparación del matrimonio, el casado, que es el tema principal del capítulo. El casado es quien su preocupación está dividida y debe atender lo que es honesto. Eso está diciendo, que no deje de preocuparse en eso. Lo que es honesto es preocuparse de su esposa y asegurarse su constante devoción al Señor. O sea, dentro de todo esto, el fin siempre ha sido seguir la devoción al Señor. Entonces vamos a ver a través de las Escrituras primeramente que a ambos casos el fin y el enfoque debe ser agradar al Señor. No se nos puede olvidar eso. Ahora, pero con distintas preocupaciones y enfoques. La palabra acá clave es un adjetivo que dice preocupación y esa expresa la idea de ansiedad, urgencia. Y esta palabra está haciendo el quiebre comparativo entre el casado y el soltero. O sea, tienen una urgencia, tienen una preocupación, tienen ansias distintas. Dos personas distintas. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, dice. Las ansias están puestas en Él. No deja fuera, obviamente, las responsabilidades laborales. Obviamente, por favor,
de otro tipo no significa que su única obligación tampoco sea atender al Señor y que estar en devoción constante con el Señor, como en un convento, sino que está libre de dedicar el tiempo que se tiene que dedicar a la familia. Por ende, dice, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo en el 33. En contraste con el soltero, entonces, podríamos decir que está enfocado 100% en el Señor, o libremente de estar enfocado 100% en el Señor, y es libre de hacerlo, pero la palabra, mira, dice, se preocupa por las cosas del mundo, y esa palabra mundo normalmente la relacionamos con mundanidad, y en este caso no es mundanidad, no es algo pecaminoso en sí, sino que quiere decir que son con las cosas temporales, las cosas familiares, las cosas efímeras, la familia, el hogar. Por eso después hace la aclaración de que el hombre mientras vive, tienes tu preocupación, tu obligación, tu devoción ahí, pero si no... Ahora, dice que se preocupa por las cosas del mundo y obviamente eso hace referencia a su familia. A cuidar de los suyos. Ahí en 1 Timoteo 5, 7 y 8, si lo quieren buscar, pero yo se los voy a leer. Dice, pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, si una persona se justifica, si uno de ustedes se llaman cristianos, que siguen al Señor y no están preocupados por su familia, dice acá el texto que han negado la fe y son peor que un incrédulo. Porque la preocupación familiar debe ser preeminente dentro de cualquier, incluso ser humano. Ahora, por eso dice que el casado se preocupa de las cosas, pero no como que una cosa negativa, sino que debe preocuparse de las cosas del mundo. Debe tener una preocupación especial. Incluso el contexto del pasaje de Timoteo nos habla directamente de los hombres. De hecho, está hablando sobre las viudas. El que descuida a las viudas, pero dice, bueno, pero los que son familiares de ellas se las descuidan. O sea, están cargando la mano como a la iglesia cuida a las viudas y no tienen familia. Eso está diciendo. O sea, no hay amor ahí, son creyentes y no cuidan a su propia familia. Porque el proveer especialmente para los de su casa, su familia cercana, es un mandato que debemos hacer. Y si no haces eso, si no estás preocupado por tu familia, estás negando la fe y es peor que un incrédulo, dice. En el sentido que el incrédulo puede hacer lo que quiera, podemos esperar lo que quiera de él, en el contexto del pasaje. Ahora, en el matrimonio siempre ha habido una comparativa con Cristo y la iglesia, ¿no? Esa es la comparativa por la más grande. Y Cristo es el ejemplo de cuidado y también de provisión. Cómo Él ha cuidado y ha provisto a la iglesia, nosotros. Y es el estándar de provisión y de cuidado y preocupación que debemos ver. Y ahora quiero que también tengas mucho cuidado en que si tú piensas, dices, bueno, yo proveo económicamente a mi familia, así que, o sea, si hay una preocupación, pues, que quieren algo más, es otra cosa, pero yo cumplo mis responsabilidades económicas. A ver, si tú crees que cumplir tus responsabilidades con tu familia es solamente económicamente, que no les falte nada a mis hijos, tienen su ropita, sus zapatillas, tenemos comida, ya está, no les falta nada, tenemos una casa abrigadita, creo que queda muy corto, por si la comparativa es Cristo. Cristo no solamente nos dejó cosas físicas, sino que busca una provisión completa. Y muchas veces reducimos esta preocupación solamente a cosas materiales. Yo creo que debemos tener cuidado porque también debemos, todos nosotros como creyentes, personas que dicen tener fe en Cristo, tenemos responsabilidades también económicas, por supuesto, materiales, pero como lo hemos visto a través de toda esta carta hasta el versículo 7, tenemos responsabilidades espirituales. Cuando dice se preocupan de las cosas del mundo, claro, porque la familia también funciona acá. Si usted mañana no tiene hijos, no tiene responsabilidades, ¿o no? Él queda soltero. Y no tiene ninguna familia, queda soltero. Pero las preocupaciones también deben ser una responsabilidad espiritual.
Dice, pero el casado, para seguir avanzando, se preocupa de las cosas del mundo y dice, de cómo agradar a su mujer. Si vimos que se debe proveer a la familia como preocupación, ahora específicamente también el casado debe preocuparse de agradar a su mujer. El casado debe agradar a su mujer. Acá es donde las mujeres le pegan un codito a su esposo, despierta, escucha. Sí, pero esta parte es cuando parte del tiempo de la vida del marido, de un esposo, debe estar destinado a agradar a la mujer. No lo digo yo, lo dice la Biblia, cuestionen a la Biblia. Debe estar. Hay una preocupación, ¿verdad? La vimos, hay una preocupación material, espiritual y también debe agradar a su mujer. Ahora, agradar busca la idea de conocer, entender y atender las necesidades que tu esposa puede tener. ¿Cómo podemos conocer, entender y atender las necesidades de una persona? Creo que lo primero es pasando tiempo, ¿no? Conversando, conociendo. Si no pasas tiempo, no vamos a llegar a conocer nada. Y nuevamente el ejemplo de Cristo. Cristo no solo provee a la iglesia, sino que la edifica, la sustenta y la guía. Más adelante dice, y sus intereses están divididos. Hermano, muchas veces nos gustaría preocuparnos plenamente de la obra del Señor. A veces cuando venimos a trabajar acá, que estemos todo el día trabajando días y semanas y terminamos todo. O por otro lado piensas que la familia y lo material no va y el Señor está el domingo a las 10 de la mañana. También. Quizás ese es tu objetivo. O quizás estás pensando que los pastores son los que se preocupan 100% de la iglesia. Ellos están pero dedicados, su misión es usar todo su tiempo en la iglesia. Pero la realidad es que siempre deben y van a existir intereses divididos. Tu esposa, la familia y la obra del Señor. Si tú estás casado, tu responsabilidad es con el Señor. Sí, por supuesto, porque individualmente, pero tú estás casado. Tu responsabilidad es familiar, el sustento espiritual, sustento económico. Tu esposa, agradarla, entenderla, conocerla. Y por supuesto, no dejar de la devoción al Señor. Y lo mismo lo que ocurre con el hombre pasa con la mujer. Dice la mujer que no está casada y la virgen no se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto como en el cuerpo y en el espíritu. Ahora, las solteras pueden ocuparse con libertad nuevamente de las cosas del Señor. Hay que entender estos pasajes, obviamente parten del versículo 26, donde dice, que, ahí en 1 Corintios 7, dice, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Había una situación específica en Corintios, toda esta carta y específica, hablando del matrimonio, responde a una situación específica que está pasando que desconocemos. No tenemos idea de qué pasa. Está pasando ahora en Corintios, está pasando ahora, en este minuto, están preguntando, estamos respondiendo. Y frente a esa situación vienen todos estos consejos que vimos en el capítulo 7. Porque muchas veces cuando predicó Rolmeri, habían consejos, dice, no como mandato, sino que es mi opinión respecto a lo que está pasando. Como está pasando esto ahora, yo opino esto. Pero si en el Señor no hay nada. Entonces, por eso habla siempre, nos suena como medio raro algunas partes. Cuando dice deben ser santas en cuerpo y en espíritu, hace referencia obviamente a la parte material, al inmaterial, y o sea que las solteras y los que son solteros deben estar dedicados plenamente, cuerpo y espíritu, material y inmaterial, al Señor. Y dice, pero las casadas se preocupan nuevamente, igual que el hombre, por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Nuevamente no quiere decir que dejen toda su vida espiritual de lado, sino que al igual como lo vimos en los pozos, sus intereses están y deben estar divididos. Como sustento familiar, sustento espiritual, agradar a su esposo. Cosas que pasan en esta vida y las cosas que son eternas. Por una parte el Señor y por otra parte la provisión de la familia y de su esposo. Y siempre mantener ese equilibrio, así como en teoría, es súper fácil. Pero en la práctica creo que está súper difícil, ¿o no?
equilibrarnos y equilibrar esos tiempos y decir, sí, estoy dando esto porque ¿quién lo puede medir? Si somos sinceros, ¿quién puede medir el tiempo que le damos de calidad a nuestra familia, la provisión o incluso el tiempo que damos a nuestro esposo, a nuestra esposa? Queda entre nosotros nomás. Ahora, hermanos, miremos y estemos atentos al cuidado de estas áreas. Creo que eso es súper importante. Y dice, esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. La iglesia de Corintio está viviendo momentos agitados y todos estos consejos son para no poner restricción. Acá no hay restricciones, sino que para aprovechar. Como está pasando esto, aprovechemos de mejor manera lo que es honesto y para dedicarnos nuestro tiempo al Señor. ¿Qué está pasando? Me encantaría saber qué está pasando. Anoche meditaba y ¿qué estaría pasando? De hecho, lo que se me ocurría, ¿qué está pasando? Porque solamente esto que dice que está pasando ocurre solo en el capítulo 7. O sea, era algo que afectaba a hombres y a mujeres. Porque la escena para adelante no habla nada de lo que está pasando, la aflicción, y para atrás tampoco. O sea, había algo que estaba afectando solamente a hombres y a mujeres. Se me ocurre quizás una guerra, o alguien se estaba preparando, cuando dicen, no, todos los hombres al cuartel. Quizás había una separación, no sé. Pero sí había, obviamente debemos tener en mente que esto es por una situación específica. La idea de Pablo es que los solteros, las solteras, casados, y la iglesia completa esté viviendo esté bien y no a causa de las circunstancias personales que afecte la devoción al Señor. Muchas veces el matrimonio o la soltería son obstáculos para la comunión con Dios. Suele pasar. Cuando debería ser lo contrario. Cuando el matrimonio o la soltería o las cosas que estamos viviendo en pareja deberían acercarnos a Dios, a la comunión a Dios, son los obstáculos que nos alejan de Dios. Ahora tenemos las herramientas, tenemos las palabras de Dios para asegurarnos la devoción, incluso en tiempos difíciles. Y tenemos que tener siempre el consejo de Dios en mente. Sabemos que tenemos preocupación, tengan claro que tenemos que preocuparnos por nuestra familia, por nuestra esposa, de cómo agradar, y aún en las circunstancias que puedan pasar, nunca desviarnos de la devoción a Dios. Punto 2. Dice las solteras y su preocupación. El versículo 36 dice, y si alguien cree que no está obrando correctamente respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura, y si es necesario que así haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que esté firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da matrimonio a su hija virgen, hace bien, y el que no la da en matrimonio, hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Lo primero que se me vino a la mente cuando leí esto, cuando estaba estudiando, igual suena raro, ¿no? Con ojos occidentales 2024 suena raro el texto. Pero vamos a ir desarrollándolo. Dice, bueno, hay que entender que la soltería, como lo explicamos anteriormente en las predicaciones, era un estado imperfecto en la cultura. Tú eras soltero y estabas en un estado imperfecto, especialmente entre los judíos y los descendientes de ellos. O sea, si una mujer no era casada, incluso si no tenía descendencia, era más que mal visto. Era como, bueno, algo le pasó. El Señor le tiene un castigo ahí. Pero primero aclaremos, porque obviamente suena súper raro que las hijas se den en matrimonio, ¿no? El elefante en la habitación. Ahora, lo primero que quiero invitarlos es a sacarnos nuestros lentes occidentales y entender que lo que estamos viendo ocurrió hace 2000 años, es otra cultura, y esto de dar a las hijas en matrimonio o los matrimonios arreglados era súper normal y común.
Así, porque suena como que si estuvieran vendiendo a la hija y por algunas dotes y unas cositas. Suena raro, ¿no? Pero ojo que esto no necesariamente sonaba así. No es, esto de matrimonio arreglados no es necesariamente negativo. Al contrario, en muchas de las ocasiones era para cuidar a sus hijas. Sobre todo las hijas que se daban en matrimonio, se cuidaban a las hijas para que no se fueran con cualquier estupirijillo. Y desearle lo mejor para ella. Y lo segundo es que lo que hoy conocemos como casarse por amor. ¿Alguien se casó por amor? ¿Alguien no se casó por amor? Baja tu mano, hermano, hermana. Nada. Pero hoy en día, ¿quién no se casa por amor? O sea, todos se deberían, según nuestros lentes occidentales 2024, todos deberían casarse por amor, ¿verdad? No hay nadie que se deba casar por una cosa rara. Ahora, porque consensuar matrimonio suena raro para nosotros. O sea, no está en nuestra cultura. Pero si somos sinceros, bien sinceros, les voy a decir algo. Los matrimonios, bueno, primero hay que decir que el matrimonio está súper infravalorado en esta cultura. Segundo, recordemos que la cultura de matrimonio en esa época había muchos tipos de matrimonio, algunos de clase alta, algunos incluso entre esclavos era un tipo de matrimonio. Había un tipo de matrimonio donde la mujer, si se quedaba un año completo, el marido era dueño de la mujer, entonces la mujer se escapaba una semana y así legalmente, no hemos cumplido un año, y así sucesivamente, cosas que no vamos a entender hoy día con nuestro ojo porque conocemos un solo tipo de matrimonio, el matrimonio, incluso el matrimonio igualitario, pero casi los dos son distintas. El matrimonio igualitario se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, y el otro es como mujer y hombre, pero no hay más matrimonio, ese es el que conocemos y casi cumple las mismas funciones legales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Gracias. Ahora, por eso esto de casarse, todos se casaron por amor, ¿verdad? ¿Respondieron sí? Ahora, ¿es suficiente casarse por amor? Respondan que sí, por favor. Sí. Ahora, si tu mamita es papito, si su hijo tiene 12 años y dice que ama a su pareja y se quiere casar, ¿usted deja que se case? No. Pero si se está casando por amor, pues. Pero si es por amor. Hay diferencias, ¿no? Pero claro, porque casarse por amor no es absolutamente todas las razones. Porque la condicionante va con madurez, con edad. Y recordemos que anteriormente, culturalmente los matrimonios hoy en día se casan entre 28 y 33 años, pero antes, 12, 13, 14, 15, la mujer más vieja que se casaba, 16. Súper vieja va a casarse. Súper vieja. Así era la cultura. Obviamente para nosotros suena súper raro. Incluso, miren, en la civilización antigua, Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, todos los matrimonios eran arreglados por razones económicas, políticas, y no existía el amor romántico. En la Edad Media, la Europa medieval, los matrimonios seguían siendo arreglados para consolidar alianzas políticas, económicas, como la Iglesia Católica estaba jugando un papel central, también lo hacían. En el Renacimiento, la percepción del matrimonio comenzó a cambiar y valorando más el amor romántico, influenciado obviamente por la literatura, el arte, y aún los matrimonios seguían siendo mayormente arreglados. En el siglo XVII, las ideas de individualismo y elección personal comenzaron a ganar terreno, por lo cual los matrimonios por amor seguían siendo súper raros. Siglo XVII, o sea, en el 1600, o sea, aquí a la vuelta de la esquina. En la Ilustración, la individualidad y la búsqueda de la felicidad personal comenzaron a influenciar en las prácticas matrimoniales y en la vida misma, en todo, permitiendo más matrimonios basados en el amor. La revolución industrial, la urbanización y el cambio social aumentaron la movilidad social y las oportunidades para elegir parejas por amor. Miren, en 1900 el amor romántico se estableció como la idea central para el matrimonio, especialmente en Occidente, o sea, todo lo que nosotros conocemos. En la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra, el matrimonio por amor se expandió ampliamente, aunque las prácticas tradicionales persisten en muchas culturas, y hoy día los matrimonios arreglados en nuestra cultura occidental casi no existen. ¿Conoce a alguien que se casó arreglado? Viaje al otro continente y pregunte si alguien se casó arreglado.
No digo que esté bien, no digo que esté mal. Incluso la idea de matrimonio, la edad en que se casaban los matrimonios, obviamente depende del contexto histórico, económico, cultural, y ha tendido que aumentar en los tiempos modernos, especialmente en las sociedades occidentales, las nuestras. Nosotros estamos acá hablando sobre cosas que pasan en otro lado, otra cultura. Recuerde que las personas leen, incluso leían al revés, de aquí para allá. Somos muy distintos. Dicho eso, la palabra hija en el texto original, aquí que vamos a leer cuando dice, por ejemplo, con respecto a su hija virgen, en el capítulo 36, la palabra hija en el original no aparece. No aparece, sino que es una interpretación del traductor para poder aclarar la idea, que la idea del traductor es que había un padre que quiere dar en casamiento a su hija. Pero la palabra hija no está en el original. O sea, la otra interpretación puede ser, y la que yo veo más factible, es que el texto se puede entender como una pareja judía que se había comprometido. Y recuerden que los judíos se comprometían, pero no vivían juntos al tiro, sino que era como un periodo en que están arreglando las cositas, está como vivir juntos. ¿Se acuerdan de José y María? Igual, estaban viviendo juntos, estaban casados, pero no estaban viviendo juntos. O sea, había un periodo de transición respecto a cuando se comprometían y cuando se casaban y cuando vivían juntos. Ahora, esa es la idea que probablemente dice el texto, que se habían comprometido, pero nuevamente, las circunstancias que estaban viviendo en Corintios, algo que estaba afectando. En Corintios mandaron esta pregunta a Pablo. Pablo, ¿sabe qué? Nosotros estamos acá, somos una pareja que está comprometida, no nos hemos casado todavía. Y por eso que sacando la palabra hija del texto, quedaría algo así. Dice, de hecho, si ustedes ven en sus textos, en sus Biblias, la palabra hija está con cursiva. ¿Sí? ¿Alguien tiene cursiva en su texto? Claro, porque es para señalar que esa palabra fue agregada, que no está en el original. Y después en el podcast podemos hablar sobre eso, que no voy a responder. Nada. Y ahí podemos aclarar un poquitito más. Entonces, si la palabra hija, el versículo 36 dice, y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se casen. Esa palabra que se casen en el original es plural. Que se casen, o sea, le están hablando a los dos, que se casen. Por eso hace la respectiva de que cómo vamos a decir hija y que se casen si el papá... Pero el 37, pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad, ha decidido en su corazón conservar a la virgen, bien lo hará. Ahí se entiende como que le está hablando a alguien, no como que a un padre que tiene una hija, sino que como a personas que están tratando de consolidar el matrimonio y por las situaciones no han podido. Entonces el punto, a la final, ambos casos, cualquiera de los dos, lo importante es que hay que valorar lo que es honesto. Al final es no poner restricciones, sino que asegurar la devoción al Señor, que siempre fue la prioridad dentro del matrimonio, de la soltería, incluso cuando hablamos de la separación. Devoción al Señor, según los contextos. Ahora, evaluar las circunstancias, le estaba diciendo, aconsejando a estos chiquillos, según mi interpretación, para la decisión correcta de casarse o no casarse. Recordemos más adelante que dice, pero es que el que se está quemando, que se case, cásese nomás, pero si tiene control sobre su cuerpo, dele nomás. Entonces, ¿se dan cuenta que lo valorado que estaba el matrimonio dentro de estos hermanos de Corintios? Porque hoy en día casarse, como diría un gran sabio de nuestra iglesia, es un mero trámite. Es un mero trámite. ¿Cuál es el que no conoce la diferencia? Es un mero trámite nomás. Y es verdad, pues, ¿cuál es la diferencia? Si podemos estar igual, pero sin un papel. En cambio, los hermanos de Corinto querían hacer las cosas bien, decían, no, nosotros entendemos el valor que tiene el matrimonio y queremos, ¿cómo podemos hacerlo para tener la comunión con Dios y conservar nuestra devoción al Señor? ¿Me entienden? Ese es el concepto. Ahora, la determinación, Pablo,
en el capítulo 9, en el versículo 9 dice, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. La determinación está tomada en el corazón núcleo y asiento de la voluntad, que decide guardar su virgen, es decir, no contraer matrimonio con ella. Esperar. Qué difícil esperar, ¿no? El novio, respecto a la virginidad de su novia, respeta la virginidad de su novia y por eso decide posponer o le está preguntando si debe posponer el matrimonio debido a las condiciones que estaban pasando en Corintios. Y Pablo le dice, si quieres posponer, bien hace. Porque al final lo que estamos cuidando es lo honesto para tener una mejor, nuevamente, que quede la devoción al Señor. La devoción al Señor. 38 dice, así los dos, el que da matrimonio a la Virgen hace bien y el que no se da, lo hace mejor. Pablo continúa el pensamiento desde todo el capítulo. El matrimonio es lo más íntimo, profundo y perfecto entre dos personas. La soltería también es tremendamente valiosa. No eres menos, no eres más, e incluso puedes dedicarte al Señor sin preocupaciones válidas. Tú te preocupas válidamente de tu familia, es una preocupación súper válida. Porque tú no puedes dar dedicado 100% a Dios y dejar a tu familia de lado. De hecho, cuando a los pastores que lo ordenan, le hacen una entrevista y los pastores más viejos, obviamente hay puros pastores viejos, dicen, ¿y cuál es el tiempo que dedica a su familia? Porque la familia es lo más importante en el ministerio. Si usted no le dedica tiempo a su familia, no puede ser pastor. Y después de muchas otras preguntas familiares, te preguntan, ¿y qué libro está estudiando? Y lo encuentro... Yo pensé que preguntaban, ¿y qué libro está estudiando hoy día? ¿Cuál es el estudio bíblico que está haciendo? ¿Cuáles son las actividades de su iglesia? Y lo primero que preguntaban era, ¿cómo está con su familia? ¿Cómo está con su familia? ¿Le dedica tiempo? ¿Qué hace? Exactamente, ¿qué tiempo le dedica a su familia? Preguntas que son súper válidas. ¿Por qué? Porque el matrimonio hay intereses divididos. Debe ser así. Dice 39, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Ahora, el matrimonio nuevamente es una institución que Dios ha creado, que es de por vida. El divorcio entre creyentes, según el texto, no había posibilidad. En otra cosa, lo que vimos que en el versículo 10 y 11, una separación otra cosa es separarse por imposibilidad de convivencia, que la idea y el resultado final no es un nuevo matrimonio, sino la reconciliación. Ahora, hermano, si estás pasando por algo así, yo creo que lo primero que te diría, yo personalmente, Eloy Guerrero, es que conversemos. Yo no concibo en los ministerios o en la iglesia pegar el palo y después dar explicaciones, sino que primero se conversa. Todos somos pecadores, todos cometemos errores, y si estamos pasando situaciones como esta, siempre la solución está en el Señor, obviamente, pero conversar. Porque estas cosas graves, como una separación o un divorcio, como decía acá, no creo que se puedan vivir solos. Dios ha dejado a la iglesia, dejó su palabra, acá está tu palabra. Pero con la palabra también dejó, no la estoy dejando a la altura, pero dejó a la iglesia, a la comunidad de creyentes, todos nosotros los que estamos acá reunidos. Y eso es súper importante. ¿Qué tan valioso es para Dios la iglesia? Que le dice que es la esposa de Cristo. Por eso acá te invito a que está el pastor, los hermanos que están preocupados por la salud espiritual de la iglesia. Yo creo que te van a apoyar, no te van a juzgar, no te van a tratar de pecador, porque todos lo somos. Así que si está pasando por algo, confiemos y hablemos. ¿Sí? Eso fue un paréntesis de otra predicación. Ahora, en el caso de que muera, dice ahí, una de las partes, el matrimonio se disuelve. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto lo aclaró Jesús en Mateo 22. Si quieren ir para allá, sería mortal. ¿Me acompañan? Y así toma agüita.
Mateo 22. Versículos. Bueno, esto es el contexto de los saduceos, que no creían. Los saduceos eran las personas que eran como los fariseos, pero con ese. Saduceos no creían en la resurrección, entonces siempre le preguntaban esas cositas al Señor. Y dentro de ese contexto, en el versículo 25 dice, ahora bien, le están preguntando a Jesús, ahora bien Jesús, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó a la mujer a su hermano, que era una cosa tradicional, por favor, no se espanten. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, o sea, se casó, se murió, no tuvo hijo, se casó, se murió, no tuvo hijo, se casó, murió, no tuvo, y así sucesivamente se había casado 7 veces la mujer. Después, versículo 27, después de todo, murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿De la que más le gustó, no? No. Lógico, dijo algo por ahí. Si es lógico. Versículo 29. Pero Jesús le respondió, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, ¿los ángeles no se casan? No sé, pero no están casados. El matrimonio es... ¿Son solteros? ¿O conviven? No se casan, ese dice el texto, y eso no sé cómo la forma en los ángeles, lo vamos a ver cuando lleguemos al cielo. Pero lo que hace valioso este texto para mí, la respuesta de Jesús, es que el matrimonio es algo que se disfruta en esta vida. Usted está casado, tiene que disfrutarlo. Tiene que disfrutarlo, hermano. Entonces, si te quedas viuda, ya no estás casada. Absolutamente no estás casado. Y te puedes casar con quien quieras. ¿Amén? No. Cayeron en la trampa. ¿Ah? No, porque dice, no hermano, porque dice que solo sea en el Señor. ¿Se acuerdan, no? El versículo de Corintios. O sea, en otras palabras, que sea creyente. Mira, ¿puedes estar en pareja con quien quieras? No. Si tú eres creyente, no puedes estar con quien quieras. Porque tiene que ser alguien porque si los que estuvimos hablando siempre lleva consecuencias espirituales. Ahora, si tú buscas a una persona creyente, y crees que vas a tener comunión con Dios y devoción al Señor, por ahí sí el amén. Amén. Gracias. Todos los que dijeron amén después me esperan ahí afuera, por favor. Vamos a... Las cartas de disciplina se van todas ahí. Dice, versículo 40, volviendo. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Pablo considera que la mujer viuda que no se casa será más dichosa por estar menos expuesta al sufrimiento. ¿A cuál sufrimiento? Del matrimonio, hermano. No. Al sufrimiento... Perdón. Ahí después lo edita. No, es que incluso puede llegar a entenderse así. Pero hay que entenderlo con el versículo 28. Que habla de que hay una aflicción que están pasando las parejas en Corintios. Entonces, por eso están haciendo como una pausa. Que a mí, nuevamente, yo creo que es algo así como de cuando vamos a acuartelar a todos los hombres porque vamos a ir a guerra, entonces se tenían que separar mujeres y hombres. Entonces, pero nos casamos, pero es que creo que va por ahí la cosa, porque ese es el sufrimiento. No, porque claramente el sufrimiento no puede ser el matrimonio. ¿Me entienden? Había una situación que afectaba a las personas que estaban en pareja. Y estar más libres de problemas temporales. El versículo 32. Nuevamente, aclarar que este es un consejo, no un mandamiento apostólico, y está instaurado y dicho por las situaciones que apremiaban Corintio, que no sabemos. Pero sí había algo que estaba urgiendo a las personas ahí. Ahora, dice, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios.
Estas palabras, decía un autor, estas palabras ponían de manifiesto la diferencia entre él y algunos de los arrogantes y orgullosos de la iglesia de Corintio que tenían en un más alto concepto de sí mismos de lo que correspondía, pero no tenían la plenitud del Espíritu, por lo que se comportaban carnalmente. Recordemos que hemos avanzado mucho en Corintio, pero recordemos que habían personas en Corintio donde habían grupos, donde habían personas que decían, estamos por sobre arriba, nuestra opinión es más valiosa que Pablo, es más valiosa que todo, nuestra opinión. Entonces él dice, creo yo también tener el Espíritu de Dios. O sea, te estoy hablando de lo que, obviamente esto no hay un mandato sobre Dios nos está explicando sobre que nos está pasando esta situación y no nos da soluciones específicas, pero extrayendo los principios bíblicos podemos tomar decisiones. Al final eso estamos haciendo. Y es lo que Pablo está diciendo a los hermanos de Corintio. Por eso creo yo también tener el Espíritu de Dios. Hay muchas veces, hermanos, hermanas, que no tenemos las respuestas específicas a las situaciones específicas. Y por ende tenemos que sacar principios bíblicos, haber estudiado la palabra, decir, bueno, Dios, su mente está hacia esta dirección y nosotros tomamos eso y nos hacemos cargo de nuestras decisiones. Y es lo que le está diciendo aquí a los hermanos. Que sean honestos y que les ayude a seguir siendo firmes al Señor en la devoción a Dios. Porque no tengo un mandato específico, porque Dios nos dijo, mire, cuando pase esto, ustedes tienen que hacer esto. Y es lo mismo que creo que tenemos que todos pensar, hermano. Cuando estemos en situaciones, sobre todo estamos hablando del matrimonio, ¿no? El matrimonio, separación, divorcio y todo. Tomemos en consideración los principios de Dios, tomemos en consideración los mandatos de Dios y tomemos decisiones que también busquen la devoción al Señor. Para concluir, y esta conclusión va a ser sobre todo el capítulo, porque la próxima semana vamos a cambiar el capítulo 8, donde vamos a hablar sobre otros temas. Nuestro hermano Dixon muy ampliamente nos va a desarrollar. Así que vamos a concluir. Primero, el matrimonio. Debemos entender que el matrimonio en la cultura de Corintio existían muchos tipos de matrimonios distintos a los que no entendemos hoy en día. No nos podemos hacer ni la idea de cómo existían. Los podemos estudiar, ustedes lo buscan ahí en ChatGPT y les va a salir. Pero reflejaban las capas sociales, normas legales, cultura de la sociedad. Entonces, las diversidades establece las relaciones conyugales y familiares en los que los nuevos creyentes de Corintio estaban súper confundidos. Porque estaban en una cultura distinta. Ahora, ¿cómo Dios ve el matrimonio? Una institución divina. Dios lo ve sagrado y permanente. Y tan sagrado y permanente que usa la relación de Cristo y la iglesia. Nosotros entonces, ¿cómo debemos entenderlo? Como un compromiso sagrado. El matrimonio es con amor y respeto mutuo, igualdad, complementariedad, perdón y reconciliación, que también es parte del matrimonio. Base para la familia y dependencia absoluta de Dios. Vimos que el matrimonio era como vimos las soluciones a una respuesta de inmoralidad, la permanencia del matrimonio, vimos la soltería y el matrimonio en tiempos difíciles, del 25 al 31, la preocupación y dedicación al Señor y la libertad de decisión en el matrimonio. Hermanos, el matrimonio, recordemos entonces que es una bendición de Dios para disfrutarlo en esta vida, así que disfrútalo. Pero nunca reemplaza la devoción a Dios. No olvidemos que somos personas también que pecamos y también cometemos errores dentro de los matrimonios y que nos aleja dar honra y gloria a Dios. Pero siempre está la opción de perdonar y reconstruir. Y por sobre todo, poder tener las cuentas claras con el Señor. Así que meditemos, démosle otra vuelta. Ha sido un capítulo muy duro, muy extenso. Y cualquier cosita vamos a responderlo en el podcast. ¿Oremos? Amén. Oremos, ahora sí, amén. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque nos deja respuestas, nos deja ejemplos, Señor. Gracias porque por sobre todo vemos misericordia y gracia hacia nuestras vidas, Señor. Lo que tú implementaste quizás nosotros lo hemos corrompido, Señor.
Tú quieres algo perfecto y nosotros somos pecadores, Señor. Y por eso también te queremos pedir perdón por muchas veces dañar esto que tú has creado, Padre. Ayúdanos a recibir tu misericordia, tu gracia. Gracias por el matrimonio, por esta institución. Gracias por las formas quizás también de salida, de poder llevar una mejor devoción a ti, Señor. Señor, gracias porque dentro de tu gran misericordia también nos permite estar acá como iglesia, hablando estos temas complejos, que podemos llegar a sonrojarnos, Señor. Pero gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y confiamos que sobre todo, como lo vamos a ver más adelante, es el amor el que edifica, más que tu misericordia prima de nuestras vidas, Señor. Y gracias por eso, porque deberíamos haber recibido juicio y tu ira, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén.